Bueno, hoy domingo, con permiso de mis paisanos, voy a recordar uno de los tiempos más lindos de mi vida. Y quizá a mis paisanos les guste estas historias, porque fueron épocas gloriosas de un pasado de pobreza y de lucha y de aprendizaje. ¿Y saben dónde fue eso? En México. País maravilloso, mágico, un país increíble. Y son historias que yo les debo, porque yo les he contado muchas historias de muchas cosas. Pero yo pasé 12 años en México que son inolvidables y que me dejó mucha enseñanza. Es decir, yo terminé de hacerme hombre ahí. Y claro, cuando vos reconoces todo un pasado que te fue útil y positivo y que tuviste grandes enseñanzas en un país con una cultura milenaria y con una grandeza de espíritu en su gente que es admirable. Entonces yo quiero contarte esas historias, porque hacen que nosotros que nos conocemos ya muchos de hace tiempo, nos vayamos adentrando en las cosas íntimas, en los secretos, en eso que a vos te gusta a veces que yo te comento. Y claro, cuando uno tiene recuerdos tan hermosos de cosas que uno ha vivido con intensidad y que le han dejado tantos hechos positivos y que le han dejado grandes enseñanzas que uno ha ido aplicando en el camino de la vida. Pero lo más importante es que ese México mágico que yo te hablo, que tiene aristas de todo orden, de todo valor, me dejó a mí una de las cosas más hermosas que le puede dejar a un ser humano: la felicidad. La felicidad no tiene precio y uno pagaría a veces lo que no tiene para lograr la felicidad. O sea, ¿qué es la felicidad? El hogar. La felicidad es el amor de una compañera que te acompañe en toda tu aventura. Porque la vida nuestra es una aventura. Y cuando vos la haces solo es una aventura triste, llena de lamentos, de infructuosas luchas. Pero cuando vos tenés a lo largo del tiempo más de medio siglo, 50 y pico de años, 50 años, de una compañera, madre de tus hijos, es extraordinario. Les voy a contar esta historia de México, porque es hermosa. Y claro, como toda cosa importante, hay que empezar por el principio. Yo llegué a México allá por el mes de septiembre de 1960. Es decir, ahora, en estos días, estoy cumpliendo 60 años de haber llegado a deslumbrarme a México. Llegué un 15 de septiembre, cuando vi todo eso me sorprendí, me asombré, todo iluminado, todo un país, toda una ciudad iluminada, deslumbrante. 60 años hace, tiempo lindo. Y entonces, ahí empieza la historia esta, que es una historia llena de amor, llena de nostalgia, llena de sentimientos, de vivencias. ¡Cuánta vivencia! Claro, México para mí fue un país lleno de sorpresas. Yo llegué a un hotel en unos días, menos de una semana, estaba viviendo en la colonia Narvarte, en la calle Xochicalco. O sea, eso fue lo primero, en un hogar con una calidez extraordinaria. Y entonces ahí empezó la aventura de este cuento, de esta historia. Fíjense, 1960, gobierno de López Mateo, todo nuevo, todo increíble, todo para aprender, para conquistar. Era un desafío. Yo en ese tiempo pintaba, pero en México me perfeccioné. Fui a la escuela San Carlos, fui a la escuela La Esmeralda. En San Carlos aprendí muralismo, aprendí un poco muralismo y me tenía que ganar la vida porque yo era un exilado político. En México recibí las cartas más importantes del general. En México nunca dejé de militar en mis ideales. Escribí en el diario Novedades, escribí en la revista Hoy, en la revista Mañana, escribía sobre la Argentina, sobre la revolución que estaba, la dictadura de la Revolución Libertadora
y le mandaba todos esos recortes al general. Pero yo tenía que vivir y tenía que trabajar, y entonces era todo nuevo, era todo diferente, y había que empezar una nueva vida. Yo tenía en ese entonces 29 años. Cambió mi vida y me quedé a vivir por 12 años entre pirámides, entre nopales, entre recuerdos memoriosos, entre historia. Caminé por la historia de México. Y claro, esa necesidad de vivir, porque yo tenía que ganarme la vida. O sea, aislado y desorientado, Perón en España, la Argentina era imposible, yo no podía volver a la Argentina, era difícil. Y entonces tuve que empezar a recorrer México, tuve que empezar a caminar la provincia, porque ahí yo tenía oportunidad de pintar, de hacer promociones para ayudar a los niños pobres. O sea, sí, llena de historias, increíble. Cuando uno más pobre es, más necesidad de ayudar tiene. Y eso me permitía que me conocieran en ciudades, en pueblos, en estados, en provincias. Y pintaba y me ganaba la vida, hacía retratos a la sociedad en la ciudad, en el pueblo que estaba. Por eso conocí todo México. Caminé todo México, conocí a su gente, conocí sus costumbres, su comida, sus sueños, sus frustraciones, su dolor, sus amarguras. O sea, era un país cargado de tristeza y de alegrías. Tristeza porque era una pobreza franciscana, una lucha terrible, una profunda división de clases, la clase social marginada, la gente, el mestizo, el nativo mexicano y una sociedad indiferente. Conocí todos esos contrastes y entonces tuve que aprender, porque cuando uno se mueve en la pobreza es cuando más aprende. Cuando uno se mueve entre la riqueza suele aprender menos, pero cuando uno se mueve entre la pobreza porque tiene necesidad de comer todos los días, es cuando aprende, es cuando conoce las dificultades y cuando conoce las grandezas de una nación, de un país. Y claro, todas esas cosas fueron alimentando el conocimiento y fue introduciéndome en una sociedad que primero aparentemente me parecía que yo jamás iría a integrarme a esa sociedad. Pero cuando empecé a caminar sus calles, sus campos, sus regiones, a ver sus construcciones faraónicas, milenarias de sus pirámides, su cultura, el caudal de sus ríos, la riqueza de sus comidas, qué sé yo, te pudiera hablar de las jaivas de Tampico, de los chapulines de Oaxaca, de los machitos de Monterrey, de las quesadillas de Guadalajara, no sé, es tanto lo que yo pudiera recordarte que me resultaría imposible, porque el tiempo ha ido borrando también las cosas. Pero yo quería llevarte a esto para hacer que hagamos juntos el recorrido. ¿Qué te parece? Porque haciendo juntos el recorrido me trae a mí los recuerdos. Y al traerte los recuerdos te los comento. Y como muchos que ven este video, muchísimos, son mexicanos, yo sé que se van a sentir halagados, porque es mi agradecimiento. ¿Qué te parece? Mi agradecimiento a un país que fue parte de mi vida en los momentos más duros y difíciles de la vida de un hombre de lucha, de ideales. Porque cuando vos no tenés lucha y ideales, vos andás buscando un trabajo y agarrás un trabajo y te quedás ahí para toda la vida. Pero cuando tenés ideales, tenés que estar lo más posible libre para realizar tus ideales y al mismo tiempo sobrevivir dignamente, con honestidad, que no es fácil. Sobre todo no es fácil en un país extraño. Entonces, un problema muy grande que me acompañó muchos años fue el no tener la residencia en México. O sea, era muy difícil en aquellos tiempos lograr la residencia en México. Entonces yo tenía que hacer cada 6 meses un viaje a la frontera de Estados Unidos o a Guatemala, salir y adquirir una visa nuevamente por 6 meses y volver a México para trabajar y sobrevivir.
Pero claro, en la medida que se fueron acrecentando las vivencias, me fui envolviendo en su arte, en su cultura, en los artistas, en los cantantes, en los filósofos, en los escritores. O sea, hay un semillero de arte y de valores extraordinarios en el pueblo, en la gente. Y participé y me hice amigo de gente muy importante. Conocí artistas muy importantes que en ese momento no eran nada, no eran nadie. Por ejemplo, fui amigo con Tertulio, que venía a mi casa a comer asado y en el patio de la casa, mi casa de atrás, en la parte del patio, se tiraba en el piso con un tocadiscos para escuchar tangos y se le caían sus lagrimones a Héctor Suárez cuando todavía era un ilustre desconocido. Héctor Suárez, uno de los grandes actores de México, que acaba de fallecer, y venía a mi casa a comer churrascos y a escuchar tangos. Conocí a Chespirito cuando no era nadie y me hice amigo de Viruta y Capulina, pero grandes amigos, los grandes artistas mexicanos, grandes cómicos de películas y televisión. Con Capulina sabíamos ir a Michoacán, a Paracho, a comprar guitarra. Ahí comí pescado blanco del lago de Pátzcuaro. No, tanto recuerdo que te voy a ir contando en la medida que mi memoria me va ayudando a visualizar aquellos tiempos. Y esa magia que te digo que es México, que yo conocí en plenitud. O sea, esas noches, por ejemplo, de ir a tomar caldo, los caldos de Indianilla, unos caldos típicos de la noche mexicana, caldos de pollo, caldos de gallina. Y hay un lugares extraordinarios de importancia. Me acuerdo que ir a tomar caldos a los caldos de Indianilla era extraordinario, era la noche deseada, esperada. O si no, ir a comer empanadas en la calle de Plomo, las empanadas de Plomo, donde había una señora mayor ya que tenía todo un show montado en la calle. O sea, llegaba a la noche y empezaba a montar, era dueña de toda la cuadra. Había ganado mucho dinero, pero ella lo había hecho poniendo su changarro, como dicen en México, en la vereda. Y ahí hacía empanadas típicas mexicanas. Eran unas empanadas grandotas, así, increíbles. Eran las empanadas de Plomo. Había cola, era un show ella y con todos sus ayudantes en la Noche de México, en la colonia Guerrero. O sea que tengo tanto recuerdo que me viene a la memoria y entonces por ahí desfila por ejemplo un Javier Solís que cantaba estaba empezando su carrera de cantante, había dejado de ser carnicero Javier Solís y entraba en el canto. Trataba de cantar parecido al que ya había muerto Pedro Infante. Y entonces Javier Solís cantaba en un lugar que se llamaba El Azteca, en la calle de San Juan de Letrán. Ahora no sé cuánto se llama, no lo recuerdo, pero era en la avenida San Juan de Letrán, ahí cantaba Javier Solís, ahí lo conocí yo. O sea, Javier, que llegó a ser uno de los grandes figuras de la canción mexicana. Pero conocía a autores, conocía a compositores. Yo como tenía amistades con muchos artistas, visitaba con mucha frecuencia las grabadoras de discos. Ahí tenía, en la RCA Víctor de México, por ejemplo, tenía grandes amigos. Rubén Fuentes, uno de los grandes autores mexicanos, hicimos canciones juntos. Yo escribía la letra y él le puso la música. Música que grababan grandes figuras. O sea, ¿cómo vienen, así brotan del recuerdo tantas cosas, tantos recuerdos, tantas cosas? Pedro Vargas hablando conmigo, con un señorón de la cultura y de la industria, Ortiz Garza, el padre de la vinicultura de México. Había sido ministro de Agricultura de López Mateo. Y era cuando hablábamos, cuando nos encontramos en la feria de Aguascalientes, que esto es muy importante, ahí con Pedro Vargas y muchos otros artistas, Juan Mendoza, La Tariáculi, Amalia Mendoza. Y entonces ahí él hablaba de que admiraba a la Argentina porque en la Argentina tomaban vino. En ese tiempo México era muy cervecero, el vino recién estaba empezando a utilizarse, a tomarse.
Traigo, como digo, un montón de cosas acumuladas en el tiempo que en la medida que voy recordando van apareciendo así como fugaces figuras que se diluyen y se pierden en lontananzas, en la distancia. Y cuando, por ejemplo, participé algunas ocasiones en las giras de la caravana Corona, mucha gente no se debe acordar, gente joven, pero había en México una caravana artística que organizaba un tal Vallejos, el don Vallejo Vallejito. Era un señor grande, era dueño de un teatro, pero organizaba una caravana que recorría todo el país con las principales figuras del espectáculo. Él alquilaba, rentaba un ómnibus de 30, 40 pasajeros y ahí lo llenaba de artistas y emprendía las giras. Durante 30 días era una gira que recorría una zona del país, la caravana Corona. Y ahí conocí grandes artistas. Ahí conocí, por ejemplo, fui muy amigo de Juan Legido, el gitano señorón de los churumbeles de España. Y ahí conocí a José Alfredo Jiménez, el autor de tanta canción mexicana de mucha importancia. Ahí compartí con José Alfredo Jiménez tantas noches en esos lugares tan hermosos de la noche mexicana de la provincia. La provincia, nos amanecíamos a veces cantando con la gente. No, yo por supuesto, los Panchos, por ejemplo, que luego fue uno de ellos compadre mío. O sea, recuerdos muy lindos que vienen así como tropeles y que yo trato de recordarlos y tratar de explicarle algunas cosas. Pero si hubo algo que siempre me deslumbraba era la alegría de ese pueblo, la alegría al cantar. Para cada tema había un canto, para cada amor una serenata, para cada pasión una declaración de amor a través de la música. Y claro, eso hablaba de que había una curiosidad por profundizar en el conocimiento de la cultura. Y entonces la gran sorpresa apasionante fue cuando conocí la historia profunda de México. Y entonces la historia profunda de México, que posiblemente, no quiero ser atrevido en suponer, pero posiblemente muchos mexicanos no conozcan su verdadera historia. O sea, el día que yo leí a Bernal Díaz del Castillo en Historias de la Nueva España, que es la conquista de México, la llegada de Hernán Cortés y todo su periplo a través de México en todos los tiempos de conquista, ese día entendí lo que no entendía y que me tenía deslumbrado. Yo se lo recomiendo si algunos mexicanos no lo han leído. Es apasionante. Ahí es el México auténtico, con todas esas naciones, porque México era una cadena de naciones concentradas en una parte del territorio que abarcaba hasta la mitad o más allá de la mitad de este país, de Estados Unidos. O sea, México significaba esa cultura, el perímetro de todo Centroamérica y parte de los Estados Unidos. Pero dentro de ese espacio de 5 o 6 mil kilómetros de distancia en el continente, había una cantidad de naciones. Estaban los aztecas, los totonacas, los tlaxcaltecas, todas culturas que son maravillosas, cada uno porque tiene una identidad propia. No es lo mismo el centro de México, la Gran Tenochtitlán, que el sureste mexicano, donde floreció la cultura maya, por ejemplo, o la península de Yucatán, o el sureste en todo su esplendor, Tikal, Chichén Itzá, Palenque, en fin, todavía no habían sido descubiertas esas pirámides, esos récords. Todavía en esos tiempos todavía no habían sido descubiertas, sí, se conocían, pero todavía no estaban abiertas al turismo. Chichén Itzá, Tikal, por ejemplo, en fin, lugares extraordinariamente maravillosos que uno fue conociendo. Pero como les digo, cuando yo leí, estuve una semana concentrado y leyendo la historia de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo, que fue
un compañero de Hernán Cortés que murió en Guatemala la Antigua, y tuve la fortuna de estar parado frente a su tumba en la antigua Guatemala. Ahí está enterrado Bernal Díaz del Castillo. Toda una historia maravillosa de la grandeza de ese México precolombino. Y entonces todas esas cosas fueron ayudando, fueron abonando la inquietud de un inmigrante en un país extraño primero y después que se hermanó a sí mismo, y entonces ahí fue donde crecieron los valores extraordinarios que uno pudo contemplar y que pudo apreciar en plenitud. Tengo que confesarles que me ha superado este relato desordenado que estoy haciendo, porque acuden los recuerdos y como fueron tiempos vertiginosos, porque cuando uno quiere captar todo y concentrarlo para disfrutarlo, son demasiados recuerdos y nunca se me había ocurrido hacerlo. O sea que de verdad estamos juntos recordando y estoy recorriendo la historia de esos 12 años de mi exilio en México. Y me veo sentado en Televicentro con don Emilio Azcárraga padre, el autor, el dueño de Televisa, el verdadero dueño, el principal, el León Azcárraga, un señor con una visión extraordinaria, creador de todo el sistema de comunicaciones de televisión en México, que después el hijo que le llamaron el Tigre Azcárraga y todo vinieron, pero yo conocí al verdadero, al mero mero, como dicen los mexicanos. Y claro, al conocer personalidades tan importantes, conocía sucedáneos, conocía gente que trabajaba y conocía artistas, conocía figuras que después fueron grandes personalidades, grandes figuras, y ahí convergían lo más grato, lo más importante del cine mexicano cuando empezaba la televisión. Por ejemplo, ahí conocí a Ernesto Alonso, un tipazo, que fue el señor telenovela, el hombre que inventó la telenovela moderna. Ernesto Alonso, un tipazo, un amigo que tenía un lugar nocturno, un restaurante de mucha categoría en el centro de México, se llama El Cuit. Ahí muchas noches nos encontramos con artistas extraordinarios. Ahí lo vi cantar muchas veces, vi cantar a grandes figuras. Me acuerdo de Daniel Riolobos, un paisano nuestro, argentino, que fue una de las voces más admiradas de México. Me acuerdo que una noche me dijo Marco Antonio Muñiz, una de las grandes figuras de México, estábamos en el Teatro Blanquita, en los camarines del Teatro Blanquita, porque había un gran espectáculo. Ahí estaba Javier Solís, estaba Marco Antonio Muñiz, estaba Toña la Negra, estaba Clavillazo, estaba Medel, estaba Palillo, o sea, personajes que los mexicanos saben que eran importantísimos. Y llegó esa noche, Javier Solís, apareció con una bandeja con esquepe, carne cruda, una comida típica árabe, y ahí estábamos, en fin, compartiendo y viviendo. Me acuerdo que el director artístico del Teatro Blanquita era un actor argentino que había ido con la compañía de Camila Quiroga y Francisco Petrone. O sea, personajes que eran importantísimos y que uno los conoció y que compartió tantas horas, tantos recuerdos. Increíble. Pero como dije, cada recuerdo de México es único y cada recuerdo es mágico, porque tiene un encanto particular. O sea, por lo menos a mí me resultó así. Y claro, yo estoy hoy recordando porque cuando vos tenés en tu vida cosas que son diferentes o que son únicas, y algún día la tenés que contar, porque yo no me quiero ir de este plano, de este lugar del mundo, sin haber por lo menos sido agradecido con los que hicieron posible mi felicidad. O sea, yo ya me iba de México, 1970, 71, creo, 71, y en el último escalón, nos fuimos en auto con mi hijo, desde México. Mis padres quedaban en México todavía. Como te digo, mis padres quedaban en México. Los mismos que habíamos nosotros caminado por muchos lugares de México, que compartí con ellos. Por ejemplo, en Texcoco, los
árboles milenarios de Texcoco que rodeaban el lago donde Hernán Cortés hizo sus naves para atacar a Moctezuma en la Gran Tenochtitlán. Ahí, ahí todavía, no sé si estarán todavía, unos árboles milenarios que deben tener un par de miles de años, tomando mate a la vera de esos árboles, o si no en Tula, en las pirámides de Tula, y habíamos estado comiendo asado en el desierto de los Leones. O sea, tanto recuerdo que necesitaría 2 horas de video para recordar. Trato de seguir salpicándote porque todo esto es válido porque son cosas que yo he vivido ahí en esa tierra, que he disfrutado Pero no te creas que todo era una fiesta. Había momentos amargos, había momentos difíciles, había momentos que no había ni para comer. O sea, no te creas que todo era un canto, pero se vivió con intensidad. Y la solidaridad del mexicano, de la mexicana, fue fundamental. Siempre fue lo fundamental en todo mi estadía en México. Yo quería con estos recuerdos desgranados traer a mi memoria y a la tuya para que lo sepas que desde las playas de Tijuana o Reynosa en Tamaulipas o Umal o Chichén Itzá o Comalcalco o La Chontalpa o Veracruz o en fin, Guadalajara, Jalisco, con su esplendor del lago Chapala, en fin, las noches cálidas de Mazatlán, la noche que me perdí en la montaña cuando crucé de Mazatlán hacia Chihuahua, no sabía que era un camino tan accidentado y me quedé en el medio de la sierra. En fin, tantas cosas que me hermanan contigo, mexicano amado, recordado y admirado. Yo quería traerte hoy como un modesto homenaje de esa época tan extraordinaria e importante de mi vida, de la admiración por la cultura de la raza, porque esa sí es una raza de bronce, y de verdad, con la negación que yo vi luchar a ese pueblo en la pobreza, en la marginación, en el escarnio, en la explotación, que le robaron todas sus riquezas, desde el tiempo de la colonia, o sea, de la llegada a Zempoala de Hernán Cortés. O sea, cuántos recuerdos, cuántas cosas. Y vaya este modesto video como un homenaje a ese pueblo heroico. Y a mi compañera de 50 años de atravesar por los caminos de la vida, de esta familia que yo construí en ese país. Y ya de salida, y esto es el detalle, de salida yo ya me iba de México, venía para acá por una encomienda de mi maestro, y venía para instalarme en este país porque estábamos trabajando en un acercamiento de Perón a los Estados Unidos y a la política de los Estados Unidos en el continente. En el último escalón, en Mexicali, fui a visitar a un amigo y cuando salía de la oficina de ese amigo mío, el licenciado González, que había ido a visitarlo porque nos habíamos conocido en México, me paro en un semáforo y para un auto al lado mío y iban dos muchachas. Y la saludo, iba con mi hijo, con Abelito, que tenía 13 años en ese entonces, y una de las muchachas, esa que manejaba y que me sonreía, esa es la compañera que tengo por 50 años. O sea, fíjate si tengo recuerdos nobles y queridos. En fin, hermano, he querido dejarte este testimonio un poco desordenado, pero en gratitud por tantas horas hermosas que viví en tu tierra. Mexicanos, tanto valor que ustedes tienen y tanta admiración que tienen de este modesto transeúnte de la vida. Algún día podremos hacer realidad nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestras grandes ilusiones. Conozco esa tierra y tengo mi gran amor, así como amo mi tierra querida por el que tanto he luchado y que voy a irme sin tener la divina
esperanza cumplida. O sea, pero no ha sido porque no le hemos puesto ganas los argentinos. Y hemos luchado mucho y muchos de los nuestros han quedado en el camino. Pero otros todavía están ahí, como estás vos, luchando y esperando que la providencia un día se acuerde de nosotros. En fin, hoy es un día de gratitud y quería compartirlo con ustedes. Mis vivencias, algunos de mis recuerdos, no puedo traerlos todos, por eso fueron tan desordenados. Les pido disculpas si no me he traído un poco parecida a un video hecho desde los pelos, pero son a la memoria, o sea, a mano alzada, como dicen los proyectistas, los grandes proyectistas, un proyecto a mano alzada. Esto ha sido un recuerdo a mano alzada, de agradecimiento, de gratitud. Mañana nos volvemos a ver.